Vamos a comenzar. Gracias, Miss Andy. Vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Alguien quiere leer esta pregunta? Yo le leo. Muchas gracias. Which of the following brain region is most likely involved in the pathophysiology of this patient condition? A 72-year-old woman is brought to the clinic by her daughter due to progressively worsening memory loss for the past 2 years. The patient has difficulty remembering recently event, frequently misplace an item, and often repeat the same questions. She has also started to have trouble finding the right words during conversation and occasionally get lost while walking in her family neighborhood. Neurological examination revealed no focal deficiencies. There is no history of stroke, head trauma, or substance abuse. Her vital signs are with normal limits. Brain region is most likely involved. Okay, so I think mammillary bodies. Ok. ¿En qué diagnóstico estás pensando? Demencia. Ajá. ¿Y qué tipo de demencia? Demencia. Igual si alguien más quiere participar en el chat, les vamos leyendo sus comentarios. Bueno, entonces, muy bien. Pensé en mammillary bodies porque ahí es donde está la memoria a corto plazo, si no mal no recuerdo. O Alzheimer, No, exacto. ahí no está la memoria a corto plazo, mammillary body. Entonces estoy pensando mal, ok. Muy bien, ¿alguien que quiera añadir algo? No te preocupes. Mira, vamos a analizar este casito. Como tú lo dices, es una demencia. Cada vez que nosotros vemos un paciente con alguna pérdida de memoria, nosotros vamos a ver las otras características que acompañan esta pérdida de memoria para saber qué tipo de demencia es, porque hay muchos tipos de demencia que nos pueden presentar en el examen. En este caso tenemos un inicio insidioso, ¿no? El paciente ya lleva 2 años, ya lleva mucho con esto. Adicionalmente tiene como alteraciones en el lenguaje, tiene desorientación espacial que se pierde en su propio barrio, ¿no? En el que ha vivido. Sí. Y estas características son muy sospechosas de diagnóstico de Alzheimer, como nos dice Vanessa. Entonces, en este caso, el diagnóstico de nuestro paciente es Alzheimer disease. Exacto. Estas, Mammillary body la puedes relacionar más con alcohol, o sea, con así. alcoholismo. Cuando te hablen de mammillary body, relacionalo más con alcoholismo. Ok, gracias. Hola, amiga. Entonces, si tenemos un diagnóstico de Alzheimer disease, aquí la respuesta correcta es medial temporal and partial cortices, ¿sí? Ahorita ya que no me deja escribir mi lápiz, pero ahorita se los pongo. Medial temporal and Entonces, parietal la cortex. respuesta correcta es la A. Entonces, Alzheimer disease, esta se caracteriza por una degeneración progresiva. Va siendo muy lento. Es irreversible de las neuronas, en particular del lóbulo temporomedial, ¿listo? Que esto que incluye en el lóbulo temporomedial está el hipocampo. Y el hipocampo es la parte como más importante para la formación de la memoria. Y usualmente también, como nos pueden decir esto, es que va a tener una pérdida de memoria a corto plazo. Usualmente sí puede recordarlo de largo plazo, pero a corto plazo se le hace más difícil. Así comienza, ¿listo? Y además tiene una alteración, la otra alteración que también se puede presentar es en la corteza parietal. Y esta involucra la orientación espacial, que por eso es que se va a perder hasta en el barrio que debería conocer, y en el proceso del lenguaje. Bueno, ahora, bien como nos dijeron, cuando veamos los cuerpos mamilares, en los cuerpos mamilares siempre se va a asociar con la encefalopatía de Wernicke. Entonces vamos a empezar Wernicke, cuerpos mamilares. E inclusive, si ustedes pueden buscar una imagen
donde puedan identificar los cuerpos mamilares, búsquenla, porque sí, muchos casos te ponen un caso de Wernicke y tenemos que identificar la parte anatómica. Bueno, la mayoría de preguntas con encefalopatía de Wernicke nos la van a dar en pacientes alcohólicos. Sin embargo, también nos la pueden presentar en pacientes con anorexia, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a ver? La tríada clásica, que es encefalopatía, confusión, o sea, encefalopatía que se va a ver vista por confusión, alteraciones de la memoria, que también por eso nos podemos confundir en este caso clínico, por ataxia y oftalmoplejía. En la oftalmoplejía nos pueden poner ya sean nistagmus horizontales o parálisis bilateral de abducción. Bueno, cuando tenemos un deterioro de la memoria en una encefalopatía de Wernicke, pues no va a ser como tan progresiva como la vemos en Alzheimer, ni va a tener como esta desorientación tipo espacial que vemos también en Alzheimer. Ahora, sustancia negra. ¿Esta sustancia negra les suena algo a ustedes? Sí, a Piensan en Parkinson. Parkinson disease. a Parkinson, Ujú. ¿verdad? Siempre la vamos a ver asociada. Entonces, ven aquí, ya sirvió. Entonces voy a poner aquí Wernicke y aquí Parkinson. Parkinson. Ujú. Entonces, en la sustancia negra es una de las estructuras de los ganglios basales y es fundamental para el control, ¿listo? Para el control motor, ¿sí? Por esto es que se ve muy asociada a la enfermedad de Parkinson, pero esta ya se va a presentar más con otros síntomas, con rigidez, con temblores, con bradiquinesia y puede tener alteraciones de la memoria, sí, pero usualmente se presentan de forma tardía. Por lo tanto, ya el paciente debería tener estas alteraciones de rigidez, de temblor, para que presente los cambios en la memoria. Bueno, ahora, cuando nos están hablando de anterior temporal and preferent cortices, su mismo nombre lo dice. ¿Listo? Es una demencia frontotemporal. Y la demencia frontotemporal se caracteriza usualmente por cambios en la personalidad. Usualmente nos pueden poner así como pacientes muy desinhibidos o con comportamientos sexuales que los pacientes no tenían. También pueden presentar dificultad para el lenguaje. Y además, esta demencia frontotemporal, ¿sí? Se va a presentar más en pacientes como un poquito más jóvenes, usualmente entre los 50 y los 60 años. Mientras que el Alzheimer se va a presentar más así como entre los 60 y los 70 años. Así vamos a ver casi todos los casos clínicos. Bueno, entonces ahí ya tenemos la frontotemporal. Entonces aquí recuerden, frontotemporal, demencia frontotemporal y más parietal y temporal, que al final resulta siendo global, más en Alzheimer. Bueno, ahora, el Alzheimer también, aquí dijimos, ¿no? Estos son más jovencitos, como entre los 50 y los 60, y Alzheimer más como entre los 60 y los 70. Sin embargo, hay otro grupo de edad que inclusive se puede presentar un Alzheimer inclusive más joven, que son los niños que tienen síndrome de Down. ¿Y por qué tienen más riesgo de tener Alzheimer las personas que tienen síndrome de Down? Es porque en el cromosoma 21 se encuentra localizado el gen para la proteína amyloid precursor. ¿Listo? Entonces vamos a ver que Alzheimer se relaciona mucho a amyloid, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Y pues como estos pacientes tienen este cromosoma extra, que es donde justo está esta proteína, entonces pues ellos van a tener más riesgo de presentar Alzheimer. Y por último tenemos el núcleo caudal. ¿El núcleo caudal a ustedes les suena algo? Sí, exacto. Bueno, Huntington. Huntington disease. no, pues miren, ya están muy hechas. Entonces, sí, el núcleo caudado es la parte de los ganglios basales que está involucrada también en el control motor, pero su degeneración se va a producir en la enfermedad de Huntington, como ustedes bien lo dicen, que en esta, aunque sí hay un deterioro cognitivo, se va asociado a movimientos coriformes, que sí van a estar bien descritos, e inclusive trastornos psiquiátricos, la mayoría de veces con depresión, ¿vale? Ahora, ya que nosotros vimos estas alteraciones, es muy importante que nosotros recordemos. Entonces, la parte temporal dijimos, ¿por qué? Por hipocampo, ¿sí? Que en el hipocampo es donde está así lo de la memoria. Y pues es importante que nosotros, en cuanto a anatomía, o sea, podamos como reconocer bien dónde está el hipocampo, que no está tan fácil de localizar como otras partes cerebrales, pero aquí les traje este dibujito. Entonces, aquí tenemos el cerebro, tenemos el hipotálamo, tenemos la glándula pituitaria, tenemos el cerebro y aquí justo arribita del cerebro está el hipocampo. Y aquí les traigo otra imagen de diferentes cortes
en el cual identifican el hipocampo. Y también así nos salen preguntas, pacientes con todas las características de Alzheimer y nos dicen dónde es más probable. Sí, aunque puede afectar varias partes del cerebro, lo más probable y por frecuencia es que afecte el hipocampo. Bueno, y miren, aquí les traemos un resumen de los diferentes tipos de demencia y cómo las vamos a identificar, ¿vale? Entonces, en cuanto a enfermedad de Alzheimer, ya dijimos, pérdida de la memoria, desorientación espacial que se van a perder, esta pérdida de la memoria es progresiva y puede tener cambios en la personalidad, pero sí, son tardíos, ¿vale? Ahora, en cuanto a la demencia frontotemporal, estos cambios en la personalidad y en el comportamiento es de lo primero que se presenta. Y lo que más nos debe llamar la atención es la desinhibición. ¿Listo? También pueden tener comportamientos compulsivos o apatía, pero la desinhibición es lo que más nos va a hablar de una demencia frontotemporal. Ahora, en cuanto a la demencia con Lewy bodies, vamos a pensar en esta como un paciente con Parkinson, pero que presenta alucinaciones. Entonces, esta va a ser muy fácil de identificar por eso. Entonces, recuerden, Lewy bodies como un parkinsonismo con alucinaciones. ¿Cuál es la diferencia con una enfermedad de Parkinson? Pues que sí puede presentar alucinaciones, pero usualmente ya es en enfermedades muy avanzadas, ¿sí? O ya después de haber tomado muchos medicamentos, mientras que en esta es uno de los primeros síntomas que presentan. Y también este parkinsonismo, estos movimientos, este temblor, esta rigidez, son más leves que en la enfermedad de Parkinson. Y usualmente en este Lewy bodies son simétricos, mientras que en parkinsonismo son asimétricos. Bueno, ahora, en normal pressure, hidrocéfalos de estas siempre nombran una triada, que son la demencia, las alteraciones cognitivas, las alteraciones en la marcha e incontinencia urinaria. Y de todas las demencias, esta es como la que nos presentan así con incontinencia urinaria. Entonces, esta la vamos a identificar por esto. Ahora, en cuanto a la demencia vascular, esta nos van a poner casos clínicos con pacientes que tienen todos los riesgos cardiovasculares, así diabetes, hipertensión, tabaquismo, que han tenido infartos, todo lo que ustedes puedan imaginar de enfermedad cardiovascular. Y esta alteración va siendo así como periódica a medida que van ocurriendo los infartos. Y esta es la única demencia que puede tener alteraciones focales, es decir, puede tener alteraciones motoras o sensitivas. ¿Sí? En el caso clínico nos ponían, no presenta ninguna alteración motora y sensitiva, pues ya descartamos esta. Y la enfermedad por priones, aquí lo más importante es que este es un curso muy rápido. Entonces, que digan que el paciente así empeora muy, muy rápido, además se asocia a mioclonos, enfermedad por priones. Entonces, vamos a hacer otro repaso. Enfermedad de Alzheimer, pérdida progresiva de la memoria, se pierden, frontotemporal desinhibidos, Lewy body Parkinson con alucinaciones desde el principio, normal pressure hidrocéfalos con incontinencia urinaria y alteraciones en la marcha, con demencia vascular, que va a tener alteraciones focales, así como nos pone Lidia, ¿no? Que nos ponen así, esto así es como siempre nos lo explican. Blue, Well and White, ¿sí? Por lo que están así raritos con su comportamiento, alteraciones cognitivas, Well porque tienen la incontinencia urinaria, igual pues por lo que están así, lo ponen como loquitos y pues con la marcha. Entonces, la demencia vascular, por lo que ya puede tener un deterioro focal ya sea motor o sensitivo y priones por la rápida progresión. Bueno, ahora, pasando ya más a fisiología. Otra cosa que nos pueden preguntar son los neurotransmisores afectados. ¿Ustedes saben cuál es el principal neurotransmisor afectado en Alzheimer? Dopamina. Acetilcolina. Acetilcolina. Entonces, mira, acá les traigo el de estas tres enfermedades. En Alzheimer hay una disminución de acetilcolina. En Parkinson, ya dijimos, una disminución de dopamina. En Huntington, una disminución de GABA, que es lo que es el principal. Ahora, la proteína acumulada también no la debemos aprender. En Alzheimer, beta amiloide. ¿Listo? Inclusive, en esta acetilcolina, perdón que me devuelva, es por esto que el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer es con inhibidores de la colinesterasa. ¿Ok? Ahora, volviendo acá, las proteínas acumuladas en Alzheimer es beta amiloide. Sí, que inclusive ahorita que veamos la parte de patología, vamos a ver cómo, pues nosotros también vemos como toda esta parte de amiloidosis que hemos visto en las otras enfermedades, la detención, como hay placas de beta amiloides, neurofibrilares, o sea, hay varias cositas. Ahora, en Parkinson, ahí la proteína acumulada es alfa-sinucleína.
Entonces, esta era beta amiloide, esta es alfa-sinucleína. Y esta alfa-sinucleína realmente la podemos encontrar tanto en Parkinson como en la demencia de Lewy Boris. ¿Por qué? Porque los Lewy Boris son la colección de las alfa-sinucleína, por lo tanto también van a estar presentes. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Porque en la demencia de los cuerpos de Lewy, esta proteína se deposita en todo el cerebro, mientras que en el Parkinson se va a depositar principalmente en la sustancia negra, como vimos. Y de Huntington está fácil porque es la misma, ¿no? Huntington, la proteína es la misma. Ahora, en cuanto a las estructuras afectadas, también no la tenemos que aprender. Entonces ya dijimos Alzheimer, hipocampos, que vamos a buscar así varias imágenes para identificar las que vimos que estaba arribita del cerebro. En Parkinson, sustancia negra, que ustedes lo identificaron inmediatamente, y Huntington, núcleo caudado, ¿sí? Hay más, ¿sí? Hay más regiones anatómicas que se pueden afectar en cada una, pero estas son las principales y como las que nos van a preguntar. Y pasamos a la parte de patología de esta enfermedad. Ok, vamos a hablar de Alzheimer. Para poder dar un diagnóstico de Alzheimer, yo creo que ya todos saben que hay un diagnóstico funcional, que es el clínico, y un diagnóstico final. El diagnóstico final solamente lo podemos dar por autopsia porque hay que revisar pues todo el encéfalo. Entonces, necesitamos nosotros varios criterios para poder dar un diagnóstico de Alzheimer. El primero es la atrofia, o sea que se está perdiendo masa encefálica. La atrofia principalmente lo vamos a ver en la corteza, que podemos ver aquí. Este es un cerebro, este de arriba es un cerebro normal. Podemos ver que los giros y los giros están gruesitos y los surcos están muy delgados. Y si nos vamos al cerebro con Alzheimer, ya vemos que los giros se están haciendo cada vez más delgaditos, o sea, estamos perdiendo sustancia, y los surcos se están haciendo más anchos, ¿sí? También vamos a ver aquí, como dijo Marte, aquí abajo, aquí está el hipocampo, ¿sí? Y podemos ver dónde está perdiéndose también acá a comparación de arriba. Otra cosa que pasa es que los ventrículos se van a ir haciendo cada vez más grandes, porque como se está perdiendo la sustancia blanca, ellos van creciendo. Ya no hay nada que los sostenga, ya no hay nada que les haga presión y pues empiezan a dilatar. Eh, la principal, lo principal que vamos a ver en absolutamente todas las enfermedades neurodegenerativas va a ser inflamación difusa o focal del cerebro. Esto nos va a dar, tenemos 4 células principales, ¿sí? En el cerebro: neuronas, astrocitos, microglia y oligodendrocitos. Las neuronas se van a perder y el resto de las 3 líneas celulares de la glía van a crecer y se van a poner todas locas porque están tratando de limpiar todo el desecho que se está generando ahí. Entonces, otra de las palabras que les pueden poner al describirles las piezas patológicas de estos pacientes son esas: astrocitosis y que la microglia también está aumentada, obviamente con pérdida de neuronas, ¿sí? Ahora, hay 2 tipos de, de proteínas que se dañan en el Alzheimer. Como ya dijo Marce, todos tenemos la proteína precursora de amiloide y la proteína tau en la normalidad en el cerebro. Estos pacientes tienen errores en el plegamiento y en el metabolismo de estas proteínas que las vuelven insolubles y entonces se empiezan a agregar. Entonces, por ejemplo, en la proteína precursora de amiloide, dependiendo de si el paciente tiene el gen de la ApoE2 o de la ApoE4, es cuando va a empezar a haber problemas. La E2 me disminuye el riesgo de padecer Alzheimer, pero la E4 me lo aumenta. ¿Por qué? Porque yo tengo la proteína aquí y va a venir la secretasa a escindirla. Y si es una secretasa alfa, no va a haber problema porque me la parte aquí y esta parte es soluble, no pasa nada. Pero si es una secretasa beta, la secretasa beta no la corta aquí en medio, la corta un poquito más abajo. La cortaría aquí. Y esto que tengo yo aquí que está sobrando,
se va a ir depositando en todas partes, principalmente, como dijimos, en el hipocampo y en la corteza entorrinal es donde va a haber problema. Aquí se va a ir depositando y como no es soluble, se va a empezar a agregar. Entonces tenemos un centro y se van a empezar a pegar un montón de fibritas a su alrededor. Esas son las placas amiloide. Ahorita las vamos a ver más adelante. Las placas amiloide se ven rosa claro en la histología y para poderlas demostrar tenemos que teñirlas con rojo Congo, que nos va a dar al momento de hacer una birrefringencia con el microscopio un color verde manzana. Esto que estamos viendo aquí es una corteza entorrinal que ya está dañada. Si se fijan, esta que está aquí arriba está rechonchita, está bien padre el hipocampo, nuestro giro dentado, el subículo. Y aquí, pues es un caballito de mar muy desnutrido, ¿no? Ya vemos que la cabecita está súper delgadita, el subículo prácticamente desapareció y podemos ver alrededor la masa encefálica que los surcos están muy marcados y se empieza a perder ya la sustancia blanca. El otro proceso que también tenemos aquí dañado es el de la proteína tau. Como les digo, todos tenemos proteína tau normal. Para que la proteína tau se destruya, no debe estar muy fosforilada. Entre más, tenemos la proteína aquí, y entre más fósforos se le estén pegando, menos soluble va a ser. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues las enzimas ya no la pueden destruir y otra vez se empiezan a pegar muchas. Pero aquí lo importante es que está dentro de una neurona, porque la proteína tau es una proteína que me ayuda a acomodar los microtúbulos de la neurona para que por aquí puedan salir, por ejemplo, las vesículas de neurotransmisor y lleguen aquí a la membrana. Entonces, cuando yo tengo placas de tau, me van a generar unos listoncitos aquí adentro que se llaman neurofibrillary tangles o ovillos neurofibrilares dentro de la neurona. ¿Podemos darle a la que sigue? Entonces lo que vamos a ver es esta imagen de aquí. Si se fijan muy bien, aquí esta neurona todavía conserva su núcleo, está bien bonito aquí su núcleo, pero aquí ya estamos viendo que tiene como unas fibritas lilas. Esos son los ovillos neurofibrilares. Y por lo general en el Alzheimer me van a dar esta figura que se llama en llama, como si fuera una flamita de fuego. Así se hace la neurona. Podemos marcarlas, les pueden poner en el examen también, como la imagen de aquí abajo, que esta está marcada con inmunohistoquímica, específicamente para la proteína tau. Y también el Alzheimer del lado del amiloide nos va a causar algo que se llama angiopatía cerebral amiloidea, que eso quiere decir que el amiloide que está quedando ahí de la proteína A beta amiloide se me va a ir a pegar a las paredes de los vasos en el cerebro. Eso va a hacer que todos estos vasitos ya sean rígidos. Y un vasito rígido, como en la aterosclerosis, es un problema para el paciente. ¿Por qué? Porque se puede reventar con cualquier cosa. Aquí, por ejemplo, está marcado también con inmunohistoquímica para beta amiloide. Y esta es la razón por la cual la primera causa de hemorragia intracerebral es el Alzheimer con la angiopatía cerebral amiloide. Y por último, estas imágenes que tenemos aquí son las placas de beta amiloide, que son extracelulares. Estas están entre todas las celulitas que están como sosteniendo las neuronas, o sea, la microglia, los oligos, los axones, todo lo que tenemos aquí. Y como les dije, primero se inicia con un centro de beta amiloide y luego empieza a pegar más y más y más y más y más y más proteínas mal plegadas. Tenemos muchos tipos distintos de placas seniles o placas de beta amiloide y aquí les puse dos. Esta que es como la más clásica que tiene un centro y alrededor se va formando un halo y esta que no está organizada, que nada más se pegó todo por aquí sin formarme un centro. Esas son las imágenes clásicas que ponen en el examen y también las del cerebro macroscópico como lo vimos. Y ya sería todo.
Muchas gracias, Lidia. Sí, sí he visto preguntas. Me salió una pregunta así justo de un paciente con demencia muy inespecífica y lo único que ponían, la palabra era neurofibril. Y ya solo por esa palabra era Alzheimer, como tú nos dijiste. Bueno, vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Alguien quisiera leer esta pregunta? Yo la puedo leer. Gracias. Okay. Nice. Which of the following basal ganglia structures contain the postsynaptic receptors for this deficient neurotransmitter? A 68-year-old woman presents with a 1-year history of gradually worsening tremor in her right hand. The tremor is described as occurring when her hand is at rest and diminished with movement. She also reports difficulty with balance and stiffness in her right arm. On physical examination, you notice reduced arm swing on the right side and a shuffling gait. Her condition involves a reduced availability of a neurotransmitter. Which of the following basal ganglia structures contain the postsynaptic receptors for deficient neurotransmitter? Okay. Ok. Entonces, ¿qué crees que tiene el paciente? Por- Tiene como tiene un tremor in her hand at rest. Sustancia Como un, nigra es la sí, B. yo creo que es la B en Stratio. Yo creo que es la Parkinson. Ok. Pues sí, el diagnóstico que tiene el paciente es un Parkinson, pero entonces nos están preguntando cuál es el neurotransmisor que está reducido. Entonces, como ya vimos anteriormente, es la dopamina, ¿cierto? Entonces, la dopamina se origina en la sustancia nigra, muy bien, pero la pregunta nos está diciendo que cuál de los ganglios basales es el que tiene el receptor postsináptico en el que actúa la dopamina. Entonces, en este caso, sí, la respuesta es la B. Y ya ahorita en la siguiente les voy a explicar por qué. Entonces, si quieres, pasa a la siguiente, Marce. Entonces, aquí vemos, ay, perdón. Ay, no, devuélvete. Así no, ya limpié. Bueno, entonces aquí vemos cómo es normalmente la estructura. Entonces tenemos la sustancia nigra aquí, que en la parte que se llama pars compacta, que hace parte de la sustancia nigra, en esta partecita donde vemos esto, aquí es donde se genera la dopamina, donde están las neuronas dopaminérgicas que generan la dopamina y estas actúan en la vía nigroestratal que hace parte del cuerpo estriado, que es el núcleo caudado y el putamen. Entonces, cuando la dopamina llega al cuerpo estriado, ahí es donde activa esto y se genera el movimiento. Eso es lo que pasa normalmente. Pero en la enfermedad de Parkinson, como vimos, las neuronas dopaminérgicas están disminuidas, entonces por ende se disminuye la dopamina y esta vía se ve afectada y no hace, o sea, no manda la dopamina a los ganglios basales, al cuerpo estriado, entonces por eso se genera que se inhiba el movimiento y se dan los síntomas del Parkinson. Siguiente. Entonces vemos que los síntomas del Parkinson, em, los, pues bueno, no, mentira, los síntomas no. La enfermedad de Parkinson entonces es una enfermedad que está vista con el movimiento, o sea, es un desorden del movimiento, es progresiva y se da más comúnmente en adultos mayores de 60 años y también hay un predominio en hombres versus mujeres. Y usualmente la causa es desconocida, o sea, es idiopática, no se sabe en muchos casos por qué se empieza a degenerar las neuronas, pero hay otros casos que están muy relacionados con casos familiares, entonces ya viene a ser una cosa genética
donde se ve y preguntan en el examen es la mutación en el gen. Hay varias mutaciones, pero la que más preguntan es esta, la del gen SNCA, que es la que afecta la alfa-sinucleína, que fue lo que ya Marcela nos explicó, que la alfa-sinucleína se empieza a acumular y por eso se destruyen las neuronas. Entonces, siguiente. Entonces, aquí vemos que la sustancia negra, que hace parte de los ganglios basales, entonces tiene una degeneración progresiva de las neuronas dopaminérgicas en la pars compacta, porque tiene dos partes. La pars compacta es la que genera la dopamina. Entonces, al haber esta disminución de la dopamina, pues se genera lo que ya vimos, la disminución del movimiento, y por eso los pacientes van a presentar los síntomas que ahorita les voy a decir. Entonces, ya como también nos habían dicho, en la microscopía se van a ver los cuerpos de Lewy, que son acumulaciones del alfa-sinucleín, que es lo que destruye las neuronas dopaminérgicas. Dale, Marce. Entonces, los síntomas, para que nos acordemos, es un temblor en reposo, que por lo general describen como si la persona estuviera girando algo entre el pulgar y el índice, como si le estuviera haciendo un rollito a algo. Ese es el temblor más que más se ve, y es un temblor que cuando el paciente hace algún movimiento se va a disminuir. También tiene rigidez muscular, la bradicinesia, o sea, los movimientos son muy lentos, porque esto también, cuando va a iniciar el movimiento, es muy, o sea, le cuesta mucho iniciar el movimiento porque está como rígido. También se ve que la postura es inestable, lo que puede producir caídas. Presentan una marcha característica que es de arrastre y de paso corto, entonces arrastran los pies. La expresión facial es como de máscara, o sea, como si estuvieran como tiesos, no se pueden mover. Y la disminución del balanceo en los brazos cuando caminan. Dale. Entonces, para recordar, pues los síntomas, existe esta mnemotecnia. Entonces es pues trap, como si estuvieran como en una trampa, trap. Entonces la T es para recordar pues el temblor, el tremor, que es en reposo, y como les había dicho, se disminuye con el movimiento. La R es de rigidez, em, que pues la rigidez muscular, que les dije que están como tiesitos, entonces les cuesta iniciar los movimientos. La quinesia por la bradiquinesia, que es pues que los movimientos son lentos, se les dificulta iniciarlos, y la inestabilidad postural por la P, postural instability. Entonces tienen problemas en el balanceo, lo que les dije, son descoordinados, y esto a medida que la enfermedad va avanzando, pues va siendo peor, entonces tienen mucho riesgo de caída, porque por lo general, entonces cuando la enfermedad avanza y los pacientes llevan ya muchos años con la enfermedad, ellos se vuelven completamente dependientes de las personas, porque ya no pueden ni siquiera caminar a paso lento. Dale. Y pues hay varios tratamientos, pero el más específico y el que más preguntan en el examen, que por eso fue el único que puse, es la levodopa carbidopa, que este va a ayudar mucho con los síntomas motores. Entonces, la levodopa es como la principal. Esta cruza la barrera hematoencefálica y entonces se convierte en dopamina con ayuda de la dopa descarboxilasa dentro del cerebro. Pero se debe dar acompañada de la carbidopa, porque la carbidopa inhibe periféricamente la dopa descarboxilasa, entonces no deja, no permite que la dopa descarboxilasa convierta la levodopa en dopamina antes de que llegue al cerebro. Listo, dale. Ok, antes de empezar a explicar la micro, quisiera nada más recordarles un poquito de la vía nigrostriada. Y entonces les voy a hacer aquí arribita un pequeño dibujito que para mí, a mí me ayudó mucho para entender. Entonces, tenemos dos vías dentro de ese sistema.
Una es la vía directa que estimula el movimiento y la otra es la vía indirecta que inhibe el movimiento. Y específicamente hablando del estriado, que ya vimos los dos núcleos, y la sustancia negra, específicamente la pars compacta, es que la pars compacta, como ya dijimos, va a llevar la dopamina hacia el estriado, pero el estriado tiene dos tipos de receptores de dopamina, el D1 y el D2. El D1 es activador, es de la vía directa, y el D2 es inhibitorio y es de la vía indirecta. Entonces va a pasar de aquí a aquí y de aquí a acá. Cuando la pars compacta empieza a tener muchos problemas, este es el que se pierde primero. Eso también puede venir en las preguntas. ¿Cuál es el primero que se pierde? El D2. Y hay que recordar nada más que el estriado, sus neuronas son GABA. Entonces, el estriado casi siempre va a estar inhibiendo. Entonces, si yo ya no puedo inhibir, voy a tener rigidez de músculos. Ok. Ahora, regresando a lo que estábamos hablando aquí de la alfa-sinucleína. La alfa-sinucleína es otra de las proteínas que sirven para el esqueleto o los microtúbulos de la neurona. Este es uno de los dibujos que hicieron como en los 40. Está hecho a mano. Esta es una neurona. Perdón. Esta es una neurona. Ahí está. Y aquí podemos ver que está teniendo una acumulación de algo. Entonces, la alfa-sinucleína es una proteína que cuando funciona bien, me va a ayudar a poder tener el mensaje de los neurotransmisores desde donde se están formando en el núcleo a todo lo largo de el axón hasta llegar afuera de la membrana y se va para otra neurona. Cuando no funciona, está mutada esta proteína, lo que va a hacer es que se va a empezar a plegar sobre sí misma. Igual que la proteína tau se va a empezar a juntar. Esta proteína afecta la membrana celular porque va y se pega a la membrana y ya no permite la salida de las vesículas de dopamina. Entonces, en un inicio, la neurona todavía está produciendo dopamina sin ningún problema, hasta que se muere. También afecta la alfa-sinucleína a la mitocondria. Y sabemos bien que cuando la mitocondria ya no está funcionando y hay un desacople del metabolismo oxidativo, pues la célula va a sufrir apoptosis. Entonces, estas neuronas que estamos viendo aquí, básicamente están sufriendo un proceso de apoptosis muy lento. Están acumulando todas estas inclusiones que vemos aquí, que todo esto es la alfa-sinucleína mal plegada. Y estas de aquí del centro, que esto es lo que describió Lewy como su cuerpo de Lewy, una neurona con una placa en el centro redonda o varias placas en el centro redondas. Y de hecho ya describieron que tiene fases la enfermedad. Dependiendo de la fase en la que esté, es cómo vamos a ver qué va la neurona. Aquí todavía conserva su núcleo. Aquí como ya empezó a morir, que este es el paso 2, este es el 3 y este es el 4, aquí como ya empezó a morir, ya no vemos el núcleo de la neurona, prácticamente ya está destruido, y aquí ya solamente me queda dentro de una membrana celular prácticamente perdida, este cuerpito de Lewy. Ahora, aquí tenemos una comparación de una sustancia negra normal y una en un Parkinson ya avanzado. Prácticamente vemos que queda muy, muy poquita coloración, ya casi no hay neuronas pigmentadas. Entonces tenemos dos cuernos, el ventral y el posterior. Si se fijan aquí, prácticamente ya perdimos todo el ventral, o sea, hace la pars compacta. Y acá todavía está conservada la reticular, pero es muy poco lo que se va a seguir conservando. Esto es como debe verse un corte normal de la sustancia negra. Vemos un montón de neuronas, todas conservan todavía su pigmento, pero acá prácticamente ya no hay.
no hay ninguna neurona y la que vemos está muerta porque ya es un cuerpo de Lewy, ¿sí? Con todas sus inclusioncitas. ¿Podemos dar la que sigue? Oh, ok. Muchas gracias. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Alguien quiere leer esta pregunta? Which of the following trinucleotides repeat is most likely associated with this patient condition? A 42-year-old man present to the clinic was concerned about recent changes in his behavior and movement. His wife reports that over the past year, he has become increasingly irritable and has had episodes of depression. He has also developed involuntary jerky movements of his face and extremities, which have progressively worsened. His family history is significant for a father who died of complications related to a similar movement disorder in his 60s. On examination, the patient exhibits choreiform movement and has difficulty maintaining a steady posture. Cognitive assessment reveals mild impairment in skilled function. Es Huntington, es CAG, C-A-G. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, esto de los trinucleótidos es algo que pues nos debemos aprender. Vamos a comenzar con este caso clínico en especial. Aquí nosotros vemos un paciente con estos movimientos que describen así coriformes, movimientos repetitivos y síntomas psiquiátricos, como en este caso depresión, y pues ya, con esto ya hacemos nosotros el diagnóstico de síndrome de Huntington, bueno, de enfermedad de Huntington. Bueno, esta es una enfermedad hereditaria, como vimos su papi también lo tenía, que es neurodegenerativa y se caracteriza, primero, por la disfunción motora, ¿sí? Que es lo que nos ponen aquí. Hay movimientos involuntarios, hay movimientos irregulares, abruptos, los pacientes parecen inquietos y muchas veces inclusive los pueden describir como dancing movement, como movimientos parecidos al baile. Y este es un síntoma muy distintivo de esta enfermedad. Lo otro es el deterioro cognitivo, ¿sí? Hay un deterioro en el juicio, en la organización, también puede haber una demencia, como vimos, puede haber una pérdida de la memoria, pero usualmente ya esta demencia es en fases tardías. Y por lo último, son los síntomas psiquiátricos. De los síntomas psiquiátricos, lo más común, como en este caso, es que nos digan que el paciente tiene depresión. Sin embargo, también nos pueden poner otros síntomas como irritabilidad, con aumento de la agitación, con cambios de humor, con psicosis, aunque esto es menos común, también lo pueden describir con delirios, comportamientos obsesivo-compulsivos, ¿vale? Ahora, de esta enfermedad de Huntington dijimos que es hereditaria. Ahora, ¿ustedes saben qué tipo de herencia tiene esta enfermedad? ¿Es autosómica qué? Dominante. 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 Perfecto, es una enfermedad autosómica dominante. Entonces, en todos los casos clínicos nos van a poner un familiar muy cercano que tuvo síntomas similares. Y es causada por deterioro en un gen en específico. Y este es el gen del Huntingtin, que usualmente nos lo ponen como HTT del Huntingtin. ¿Y dónde se encuentra? En el cromosoma 4, ¿vale? Ahora, dentro de este gen del Huntingtin hay una sección que contiene una repetición de este trinucleótido, el que dijimos, CAG. Todos también tenemos esta repetición, pero en individuos normales esta repetición va de 10 a 30. O sea, lo normal es que vaya de 10 a 30. Y cuando presentan esta enfermedad, usualmente estas repeticiones pueden llevar a 40 o inclusive más de 100. Sin embargo, se ha visto que cuando ya comienzan los síntomas es cuando ya está mayor a 36 repeticiones. ¿Listo? Entonces, este gen de HTT, de Huntingtin, este va a modificar o codifica una forma anormal de la proteína huntingtina. Y esta proteína huntingtina es tóxica para las neuronas, especialmente en los ganglios basales. Y esto va a llevar a una descomposición más rápida de las neuronas debido a esta toxicidad por esta proteína así alterada. Ahora, cabe destacar que cuando este gen se transmite, el número de repeticiones
tiende a aumentar y la enfermedad se manifiesta antes, o sea, en edades más tempranas e inclusive más grave, que fue lo que pusieron en el chat, lo que puso Vanessa. Esto se conoce como anticipación. ¿Listo? Nos pusieron aquí anticipación. Es importante, es imposible olvidar con nuestra Nemo. Me da felicidad eso. Ahora, tiene que compartir la Nemo. Entonces, para que nos digan. Ahora, en cuanto a la pérdida neuronal, en el núcleo caudado y el putamen, que son parte pues, de los ganglios basales, como vimos, estos usualmente son los más afectados. ¿Listo? Entonces, núcleo caudado, que es el que usualmente más preguntan, pero el putamen también. Y esto es lo que lleva pues, a todos los síntomas motores característicos. Esta degeneración también se puede producir en otras regiones del cerebro, como dijimos, no es así específica, también se puede producir en otras, que es lo que explica los otros síntomas, ¿no? A las manifestaciones cognitivas y psiquiátricas. En cuanto al diagnóstico, vamos a tener la clínica, que con esto nosotros hacemos el diagnóstico, siempre la clínica. Sin embargo, también nos pueden poner una neuroimagen. Usualmente puede ser una resonancia magnética o una tomografía. Bueno, para mostrar este núcleo caudado se empieza a atrofiar. También se empieza a atrofiar el putamen, lo que lleva a un agrandamiento característico de los ventrículos laterales, que ahorita nos lo va a explicar mejor Lidia. Ahora, ¿qué dijimos? ¿Qué neurotransmisor dijimos que es el que está más afectado en Huntington? GABA. GABA, muy bien. Entonces, las neuronas GABAergérgicas inhibitorias en estos núcleos caudados van a ser las más susceptibles y justo esta pérdida es la que lleva a todas las manifestaciones, ¿no? A la corea, a las normalidades en el comportamiento. Y esto también ha salido en varias preguntas, hasta no pueden poner cuál es como la característica y la respuesta es una disminución de GABA en el núcleo caudado. Ahora, hay que hacer nuestras mnemotecnias. Entonces ya dijimos que Huntington es K, ¿sí? No sé en cuál sea su mnemotecnia, pero vamos a decir que Huntington sí es una cagada, perdón la palabra, ¿sí? O sea, sí es una enfermedad muy deteriorante que cada vez, con esta anticipación, cada vez va siendo peor. Ahora, ¿ustedes recuerdan de qué es esta repetición? CGG. Sí, sí, yo sé que todas estaban pensando en eso en caque. Ahora, de CGG, ¿saben en qué enfermedad se manifiesta? Fragile syndrome. Fragile X. Muy bien. Síndrome de X frágil. Cada una de estas también va a tener su gen involucrado. Bueno, ahorita los vamos a ver, pero recuerden, síndrome X frágil es una de las más comunes de discapacidad intelectual y nos lo van a describir como un paciente con una cara alargada, con orejas grandes, con mandíbula muy prominente y con las gónadas grandes. Así es con macroorquidismo. Entonces, sí, GG. Usualmente sí puede ser de mentón, ¿saben? Que está muy alargada la carita, y GG de gónadas grandes. Ahí nos queda. Bueno, ahora, esta UGA, ¿le suena algo? Codón de ¿Recuerdan cuando nos lo terminación. preguntan? Ay, muy bien, Yoli. Sí, sí, sí. Es un codón de determinación. ¿Y cuáles son los otros dos codones de terminación? UGG. UGG. Ajá, no, 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 no. GA. No. GA. U. UAA. Sí, UAA UAG. y UAG. Todos empiezan por UA y UAG. Entonces recordemos que estos son codones de terminación. eh, Pueden tener diferentes funciones, nos ayudan a la terminación de la síntesis de proteínas y bueno, eso también lo tenemos que tener presente. Ahora, CTG. ¿Esta le suena a alguna patología? Myotonic dystrophy. Myotonic, sí. Sí. Ay, perdón. Myotonic dystrophy. Entonces, myotonic dystrophy, que esta nos la van a poner más como con debilidad muscular, con miotonía. ¿Qué es miotonía? Que presenta una relajación retardada en los músculos, usualmente de las manos. También pueden tener arritmias, pueden tener diabetes, y pues esto es algo que también que va empeorando. ¿Listo? Entonces, myotonic dystrophy. Y GAA, Friedreich ataxia. excelente.
Bueno, no sé, si tienen sus mnemotecnias no las comparten, pero yo de Friedreich's ataxia, como es así como en pacientes jovencitos, me imagino así como un niño gritando, como ga. Bueno, así tal, Jolie nos puso gait. Ok, y bueno, en este ya sabemos, pues va a presentar una ataxia progresiva, muy probablemente nos pongan niños que comienzan en la infancia, en los casos clínicos en adolescentes, también nos los muestran con disar, que es decir, que tienen dificultad para hablar, que presentan espasticidad, debilidad muscular y súper importante. Este Friedreich's ataxia tienen miocardiopatía hipertrófica, ¿listo? Que es la principal causa de muerte. Entonces, CAC, Huntington, CGG, X frágil, UGA es uno de los eh, de, de determinación junto UAA and UAG, CTG de Mystrophic Dystrophic y CAA de Friedreich's ataxia. Perfecto. Ahora, bueno, aquí les traje esta tablita para que nosotros repasemos. Entonces, dijimos CGG, ¿no? Frágil X, Giant Gonals and the Chine. Y el gen involucrado es FMR1. Yo en este, así como tienen así como la carita tan grande, las orejas grandes, me los imagino así como escuchando la FM de la radio, FMR1. Y aquí tenemos las características. Esto se lo vamos a pasar para que ustedes los tengan. Myotonic Dystrophy, dijimos CTG. Y en esta es como Myotonic Dystrophy, pero al revés. Nos pone al revés la D y la M, PK. ¿Listo? Y las características que les dijimos. Friedreich ataxia, el niño gritando GA. Y pues esta nos acordamos, ¿no? Friedreich, así empieza por F, X, N. Y Huntington, que ya dijimos que la HTT y es el CAC. ¿Vale? Perfecto. Vamos con la patología. Ok, bueno, de la enfermedad de Huntington no hay mucho que podamos ver en la microscopía, pero en la macro sí. Aquí tenemos un cerebro normal donde podemos ver, ay, donde podemos ver el núcleo caudado, el putamen, los ventriculares. Aquí tenemos el hipocampo bien bonito. Y este cerebro, pues como lo dijimos, está normal, sus ventrículos están chiquitos. Y de este lado, en medio, tenemos un cerebro de un paciente ya con un Huntington tan avanzado que ocasionó su muerte. Tenemos una ausencia completa del caudado y podemos ver que el putamen ya está prácticamente infartado total. Pierde su forma, pierde su estructura, incluso comienza a empujarnos un poquito las otras estructuras y los ventrículos están muy, muy dilatados. Ahora, esta imagen la puse nada más para recordar que todas estas enfermedades, lo principal que van a tener es una inflamación general. No es un tipo específico de inflamación. Entonces, podemos ver aquí que tenemos muchas neuronas rojas, o sea que ya están muriendo, prácticamente ya no tienen núcleo, un montón de astrocitos activos, reactivos, y bastante neurópilo que está aquí también reactivo. El neurópilo son las fibritas, como dijimos, los axones y todo lo demás que había ahí, las proteínas estructurales. Y cuando algo está inflamado, empieza a haber proliferación. Por eso vemos aquí tanto neurópilo por todas partes, pero no tenemos nada específico aquí adentro. La enfermedad de Huntington en un momento dado podría darnos también inclusiones dentro de las neuronas, sí, pero no son características de esta enfermedad. O sea, hay muchas enfermedades que nos pueden dar, por eso am, se conocen como neurodegenerativas de inclusión y ahí metemos todas, ¿no? Alzheimer, Parkinson, etcétera. Bueno, lo importante aquí es el tipo de degeneración que vamos a tener porque tiene un orden. Entonces, al principio siempre va a ser caudal a rostral. Entonces va de abajo hacia adelante. Entonces, aquí donde tenemos el corte vamos a poner un encéfalo, va a ir así. Ahora, en el caudado específicamente, va a ser de adentro hacia afuera, o sea, ventrolateral a dorsomedial. Perdón, dorsomedial a ventrolateral. Y en el putamen, del dorso a ventral,
¿Por qué es importante eso? No sé si se acuerdan que cuando hay una herniación, así es como empezamos a perder las funciones del cerebelo. Entonces, a mí me ayuda eso. No sé si, no me acuerdo si en el Step 1 lo preguntan, pero es una pregunta que vino en Step 3. Entonces, nada más para recordar eso, que es de abajo hacia adelante y de en medio hacia afuera. ¿Ok? Y pues básicamente eso es todo, porque la enfermedad de Huntington, les digo, no tiene un hallazgo en micro. Este es el hallazgo principal que vamos a ver. Como dijo Marce, les van a poner probablemente una resonancia en donde lo único que podamos ver es esto, donde está teniendo la dilatación de los ventrículos y la pérdida de los núcleos del estriado. Ujú. Ya. Sí, sí. O también nos pueden poner una resonancia normal y que nosotros señalemos dónde es la parte que se va a afectar y que nosotros sepamos dónde está el núcleo caudal. Muy bien, Lidia. Muchas gracias. Bueno, vamos con la siguiente. ¿Alguien quisiera leer esta pregunta? A 69-year-old woman with an unremarkable medical history begins to experience memory loss and change in personality. Over the following months, her condition rapidly worsens, leading to severe cognitive decline. She also develops sudden involuntary movements in response to being startled and has trouble with her gait. Eventually, she falls into a coma and dies 8 months after her symptoms first appear. What underlying process is most likely for her condition? A, loss of dopaminergic neurons in the substantia nigra, pars compacta. B, autoimmune inflammation and demyelination of the central nervous system. Aquí, Z, autoimmune inflammation and no demyelination quiso. of the peripheral nervous system. E, conversion of a protein from an alpha helix. Mi Sandy, no sé si... Ah, ok. Sí, gracias. Muchas gracias. ¿Cuál es ¿de qué sospecharían? Es una mujer, 69 años, pérdida de la Prion memoria, disease. cambios de la personalidad. Cindy, ¿verdad? Estaba leyendo. No, no, yo no estaba leyendo, sorry. Ah, ok. temporada. Ok. ¿Qué te hace sospechar de la demencia temporal? Cambios de personalidad. Ok. ¿Y alguien más que sospeche? Prion disease ¿Por qué? por la rapidez con la que los síntomas empeoraron y la evolución de la enfermedad. Exacto, sí. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Bueno, la respuesta es la ¿Ve? D. Ujú. Entonces, ¿por qué no es la A? Porque está escribiendo la enfermedad de Parkinson. En la enfermedad de Parkinson va a progresar más lentamente, va a tener temblor en rolling, rigidez rueda dentada, inestabilidad postural y asinesia. La B nos está hablando de esclerosis múltiple. En la esclerosis múltiple
vamos a tener demielinización en el sistema nervioso central, va a tener como habla elevada, temblor intencional, incontinencia, oftalmoplegia internuclear y nistagmo. La C nos está describiendo una enfermedad desmielinizante periférica, o sea, un Guillain-Barré, que se presenta con debilidad muscular ascendente simétrica en las extremidades inferiores distales. Y bueno, la última va a ser, por lo que ya explicaron, la demencia frontotemporal secundario a la tau protein. Entonces, la siguiente, por favor. En este paciente vamos a ver las características de una enfermedad por priones que se define como proteínas intracelulares que van a estar mal plegadas y nos van a conducir a neurodegeneración. La proteína priónica se encuentra en las células cerebrales y neuronales y va a tener una forma alfa helicoidal. Y podemos ver cómo lo abrevian como PRP-C, que es la forma normal. ¿Qué va a suceder? Va a tener un cambio conformacional a PRP-SC, que esto va a ser lo anormal y va a ser una proteína, en lugar de ser alfa, va a ser beta y va a ser mal plegada. Entonces, el mal plegamiento de esta proteína va a tener un cambio conformacional y esto va a inducir a que sea resistente a las proteasas y va a formar fibrillas largas y altamente neurotóxicas que se van a acumular intracelularmente en las neuronas y van a formar también depósitos intracelulares. Entonces, ¿qué datos vamos a tener? Demencia de progresión rápida, va a presentar mioclono y va a presentar ataxia. Y qué es lo que veíamos en el caso clínico anterior, y como bien lo mencionaron, va a ser rápidamente progresiva. De hecho, mencionan que pueden ocasionar la muerte, perdón, en menos de un año. Ok, la siguiente, por favor. Ok, entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? En histología vamos a ver que hay corteza espongiforme, que más ratito vamos a ver el corte histológico. También podemos hacer el diagnóstico por electroencefalogramo, que vamos a tener ondas periódicas, las llaman sharp wave, complejos, y en el líquido cefalorraquídeo vamos a encontrar la proteína 14-3-3-RM. ¿Cuál es su diagnóstico diferencial? Lo habíamos visto antes, la enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple, síndrome de Guillain-Barré y la enfermedad de Pick. Entonces, la siguiente, por favor. Ok, voy a leer esta pregunta. Which of the following would most likely be observed on autopsy of the brain in this patient? A 65-year-old man with no significant medical history develops memory loss and personality change. Over the next few months, his symptoms rapidly worsen. He experiences severe mental deterioration along with sudden jerking movements, especially in response to being startled. He also has gait disturbances. Eventually, he lapses into a coma and dies approximately 10 months after the onset of symptoms. Which of the following will most likely be observed on autopsy of the brain in this patient? Entonces, lo acabamos de ver, que sería una enfermedad por prión y
pues nos ponen estos cortes histológicos y ya nos explicaron algunos de estos anteriormente. ¿Se acuerdan de la B? Nos explicaron hace un ratito. Alzheimer. Exacto. Oh, Entonces la descartamos. La A, Lewy bodies. exacto. Entonces también la descartamos. Y por último tenemos la C y la D. ¿Alguien las puede identificar o sospecha? De acuerdo a los ¿Cuál es que la A? Disculpa. las conocen. Lewy bodies. La B es lo que nos dijo Lidia, que es la figurita como en llama de Alzheimer. Y la C, ¿alguien la puede identificar? La D es esponjosis. La Ajá, C. enfermedad de Pick, ¿dijiste? ¿Cómo? Enfermedad de, ¿cómo mencionaste? La D dije que era como esponjosis, creo que es las células en... Exacto. Ajá. Entonces, la respuesta es la D. ¿Sí? ¿Y qué vamos a ver en la D? Ahorita lo va a dar a más a detalle Lidia. Si quieres, Ok. déjame aprovechar para decirles, Ok. esto que está aquí es, ay, este que está aquí es una enfermedad de Pick. La enfermedad de Pick y el Alzheimer, las dos comparten que son taupatías, nada más que en la enfermedad de Pick no vamos a tener los fueguitos, porque en la enfermedad de Pick los microtúbulos no se acomodan así, sino que se acomodan como dobladitos. Por eso esta neurona no está en fueguito, sino está como en bolita, llena de las proteínas anómalas así, en lugar de estar hacia arriba y en ovillos. Pero sigue siendo una taupatía. Ya está. Gracias. Ok, gracias. Entonces, para que nos acordemos, vayamos entrenando el ojo con los cortes histológicos. Entonces, la A, Aquí, body, ¿sí? Ujú. sí, sí, sigue, sigue. Ajá, la B es Alzheimer y aquí vemos la forma de llamita, así lo puso Lidia. Y pues la C es de la enfermedad de Pick, que también nos da demencia. Y la D, por último, va a tener las vacuolitas intracelulares. Ok. ¿Qué otro nombre recibe la enfermedad de Pick? ¿Ustedes saben? Frontotemporal. Demencia. Exacto. Estamos hablando de la frontotemporal, la que explicamos hace ratito. Entonces es la misma. Pick o frontotemporal. También es simplemente el otro nombre. Ok. Entonces, para que nos acordemos de la enfermedad de priones, les traigo unos dibujitos. ¿Le vas dando clic, please, Marce? Entonces, las primeras tres, please. Ajá. Vamos a tener a Ilse. ¿Por qué Ilse? Porque va a tener su cuerpo en forma de alfa bueno, el alfa está en el cabello y su cuerpo es en forma de hélice. Entonces, Ilse va a buscar a Dan. Ok. La siguiente, por favor. Ok. Entonces, Dan es D de demencia. Entonces, Ilse está buscando a Dan porque hizo un misfolding de la ropa. Entonces, ¿cómo creen que va a estar Ilse? Pues enojada. Y entonces, ¿cómo se va a ver Ilse ahora que está molesta con Dan? Lo vamos a ver en forma de beta proteína. La siguiente, por favor. Ajá, entonces, en la primera parte es la conformación normal, el cuerpo alfa, el cuerpo en hélice y en su cabello alfa, o sea, alfa hélice normal. Entonces, como hay una alteración en el misfolding, por eso puse el ejemplo de la ropa y lo que va a hacer el misfolding es una
proteína mal plegada, por eso en lugar de tener el cuerpo bien desarrollado, va a estar como aplastado, y la beta por beta proteína. Entonces, en la siguiente, por favor. ¿Cómo creen que le va a ir a Dan? Pues muy mal. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque hizo el desarreglo, el misfolding de las proteínas. Y entonces, ¿qué creen? Se va a querer ir. Y por eso va a aparecer un taxi de ataxia. Ajá. ¿Y qué creen? Le va a llamar a su amigo, que aquí vemos que está como en forma de, como temblando, refiriéndonos al mioclonos, porque le quiere ayudar a Dan de demencia. ¿Por qué? Pues está enojada Ilse. Entonces, no lo vas a, no, ninguno de los dos la va a hacer porque, ¿qué creen? Que pues ya es muy tarde. Entonces, por eso vemos en este tipo de enfermedades de priones que es rápidamente progresiva y ocurre la muerte en menos de un año. Entonces, para que nos acordemos que produce muerte a corto plazo, ataxia en el taxi y el amigo de mioclonos y Dan, pues de demencia. Ahora, ¿cuáles son las tres principales enfermedades por priones? ¿Qué les recuerda? El crucero y lo de arriba es un yak, un animalito tipo light cow, decía. ¿Alguien recuerda algún nombre de enfermedad de priones? Creutzfeldt-Jakob. Creutzfeldt Jacob, no sé. Jakob. Ajá. Ahora, ¿se acuerdan también de esta enfermedad? Se llama Las encefalopatía vacas. bovina, ajá, espongiforme. O también lo pueden encontrar como COMAD. Y por último, vamos a tener un gurú, porque también hay un tipo de enfermedad de prión que se llama Kuru, ¿sí? Entonces, haciendo el recuento, la alfa hélice es la conformación normal, esta. Entonces va a haber un misfolding y se va, como se va a enojar, se va a convertir en una beta protein y pues el causante es Dan, que es la de demencia, A de ataxia, se va a ir en un taxi, le va a ayudar su amigo, que está muy nervioso para recordarnos de los mioclonus y pues el resultado no es favorable. Death. ¿Ok? ¿Y las tres asociadas dijiste que era? Creutzfeldt-Jakob. Ajá. La segunda es encefalopatía bovina espongiforme y la tercera se llama gurú. Gurú. O sea, puse como en forma de gurú, pero es con K, es gurú. Ujú. Ok, listo, gracias. Muy bueno, Sandy. Muy bueno, ya se nos olvida. Muchas gracias. Sí, estuvo súper buena la historia. Sí. Bueno, en la enfermedad en priones, específicamente en Creutzfeldt-Jakob, es la que tiene más espongiosas. Como ya dijo Sandy, todos tenemos una proteína priónica en el cerebro. Podemos tener la mala suerte de que con una transfusión sanguínea, un trasplante de córnea o muy mala suerte de comer carne contaminada, nos contagiemos, por así decirlo, de una proteína priónica anormal. Esta proteína priónica anormal, entrando una vez, va a transformar todas las proteínas priónicas normales que toque en priones anormales. Como estas se forman dentro de la célula, se van a empezar a llenar de estas proteínas unas vacuolitas intracelulares. Y estas vacuolas van a ir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo conforme se vayan haciendo más y más y más y más de estas proteínas plegadas mal.
Por eso vamos a ver esta imagen tan característica, llena de un montón de burbujitas, pero no nos va a dar cambios en el cerebro macroscópico hasta que ya esté muy avanzada la enfermedad. Lo malo de esta enfermedad es que avanza muy, muy rápido. Una vez que ya las tengamos, por así decirlo, visibles al ojo, vamos a tener estas áreas. Si estas áreas están teniendo necrosis, ¿qué tipo, alguien ayúdame, qué tipo de necrosis hay en el cerebro? Licuefactiva. Licuefactiva. Muy bien, licuefactiva, sí. Por eso se van a hacer estos agujeros. Cada vez que yo tengo necrosis en el cerebro por un infarto, o por inflamación o por una infección, voy a acabar con un agujero. Y lo malo es que esto me da, pues muchas áreas que ya no tienen conducción. Los priones van y se pegan en muchas partes, como podemos ver aquí, pero les gusta irse a la capa granular del cerebelo. Si se acuerdan un poquito de histología normal del cerebelo, no es como la corteza cerebral que tiene 6 capas, solamente tiene 3, que es la de mero arriba, que es la molecular, la de en medio, que es la granular, y, perdón, la de en medio, que es la de Purkinje, y la de mero abajo, que es la granular. Este corte de cerebelo que tenemos aquí debería, si fuera normal, tener una capa granular ancha. Esta sería la molecular, esta sería la granular, perdón, la de Purkinje, y aquí abajo está la granular. Entonces, en este corte casi no hay células Purkinje, aquí sí. Y abajo de las de Purkinje debería haber un montón de granular, como esto, pero nada más está una línea muy delgadita. ¿Por qué le gusta ir ahí? No sé. No sé si alguien se puede acordar de alguna mnemotecnia, porque sí preguntan a qué capa se va. No sé si puede ser como granular, grass, y que se acuerdan de las vaquitas o de las cabritas, pero esto sí es bien específico. Entonces, la imagen que les van a poner es esta, por la espongiosis, tiene muchos agujeros como si fuera una esponja, o de este cerebro que está todo licuado, que ya empezó a tener agujeros por todas partes, los ventrículos están ahí por sin ningún lado, y también tiene espongiosis aquí. Y si les ponen un corte de cerebelo, ya no tenemos grass, la capa granular está prácticamente desaparecida. ¿Ok? Si quieres pasar a la que sigue. Perfecto. A ver. Ok, bueno, pues ya esta es la última pregunta. ¿Alguien quisiera leer esta última pregunta? Vale, la voy a leer yo. Dice, which of the following condition has neurologic manifestation that most closely resemble this patient disease? 16-year-old girl present to the clinic with difficulty walking and frequent falls over the past 2 years. Her parents report that she has been clumsy since childhood, but her symptoms have worsened recently. She has no history of trauma or infection. Her medical history is notable for mild insulin resistance. On physical examination, the patient exhibits nystagmus, dysarthria, muscle weakness, and staring gait. Neurological examination revealed decreased vibration and proprioceptive sense, as well as absent deep tendon reflex in the lower extremities. Which of the following condition has neurological manifestation that most closely resemble this patient disease? A, Huntington disease, B, Parkinson disease, C, vitamin E deficiency, D, Guillain-Barré syndrome o E, prior disease. Vamos a comenzar con el diagnóstico. ¿En qué creen, qué creen que es el diagnóstico de esta niña, de esta adolescente? Le vemos inestabilidad, le vemos nistagmus, disminución de la vibración y la propiocepción, no tiene reflejos profundos en las extremidades inferiores. ¿Alguna sospecha?
Frederick ataxia. Perfecto, Friedreich's ataxia. Ahora, ¿cuál sería la respuesta si pensamos que el diagnóstico es una Friedreich's ataxia? ¿Algunas de ustedes quisieran escoger? La A. Vitamin E deficiency. La A y la C. Bueno, la respuesta correcta es la C. La deficiencia de vitamina E nos puede dar síntomas similares a la ataxia de Friedreich. Ahora vamos a comenzar hablando de esta ataxia. Bueno, este es un trastorno también neurodegenerativo, como todos los que hemos visto, que también es hereditario. ¿Ustedes saben qué es? ¿Qué herencia tiene? ¿Es autosómico qué? Dominante. Este es recesivo. ¿Listo? Recesivo. Huntington fue dominante, este es recesivo. Y este también, pues ya vimos, es causado por la repetición de un trinucleótido. ¿Cuál es el trinucleótido? GAA. Ya, ¿verdad? En el gen, aquí el gen es FXN, que conduce esta mutación a una disminución en frataxina. ¿Listo? Ahora, en cuanto a las manifestaciones clínicas, este se va a presentar con ataxia progresiva, que ¿cómo nos la van a describir? Con pérdida de la coordinación. Bueno, y esta ataxia va a presentarse en la infancia o en la adolescencia. Entonces, estos son, miren, de todas las enfermedades neurodegenerativas que hemos visto, estas de las poquitas que nos presentan en niños o en adolescentes. También va a tener disartria, que aquí no lo ponen tal cual, pero también no lo podrían poner que tiene dificultad para hablar. Hay debilidad muscular, que también no lo pusieron, o espasticidad. Tiene una miocardiopatía hipertrófica, como les dijimos. También puede tener una diabetes de inicio muy temprano. Y, perdón, aunque aquí no está escrito, también tiene anormalidades esqueléticas, ya sea en los piecitos, o también puede tener escoliosis. Y pérdida de los reflejos, como vimos acá, osteotendinosos profundos. Las tres, hablando de anatomía, las tres estructuras afectadas en esta ataxia, perdón, es aquí. Bueno, van a ser las columnas dorsales, que por eso el paciente, la niña no tenía una disminución en la propiocepción y en la vibración. De los tractos espinocerebrales, por eso tienen la ataxia, y de los tractos corticoespinales que llevan a la debilidad muscular y a la espasticidad. Los otros dos órganos que afectan, como vimos, son el corazón, que es la primera causa de muerte. Esto también nos lo preguntan. ¿Por qué mueren estos niños, estos adolescentes? Muy probablemente por arritmias secundarias a esta cardiopatía y diabetes. Afecta el páncreas llevando a una diabetes de inicio temprano. Ahora, estas manifestaciones neurológicas que vemos de ataxia, disartria y pérdida de la propiocepción, también las podemos encontrar en deficiencia de vitamina E, que es algo muy curioso. Bueno, deficiencia de vitamina E. Sin embargo, la deficiencia de la vitamina E también se asocia, por ejemplo, a anemia hemolítica, ¿sí? Que es algo que nos puede hacer diferenciar estos casos. Ahora, ¿la vitamina E es una vitamina liposoluble o hidrosoluble? Liposoluble. Liposoluble. Perfecto. Y como todas las vitaminas liposolubles, una causa de disminución va a ser cualquier malabsorción, fibrosis quística, pancreatitis, colestasis. Entonces, ahí es donde nos van a los casos clínicos. Un paciente con cualquiera, ¿no? Con fibrosis quísticas, que presenta ataxia, disartria, pérdida de la propiocepción, pues es una deficiencia de vitamina E o una pancreatitis o una colestasis. Bueno, entonces va a presentar lo mismo. Recordemos, ataxia, pérdida del sentido de la propiocepción y vibración, y debilidad, pérdida de los reflejos tendinosos. Ahora, como les dije, pues algo que sí presenta esta deficiencia de vitamina E y la ataxia de Friedreich, ¿no? Es esta anemia hemolítica. Bueno, ok, ahora vamos con, déjenme volver un poquito. Vamos con las otras opciones. Pues Huntington ya vimos que no, ¿verdad? Este ya es más en adultos. ¿Qué presenta? Corea, cambios de comportamiento, deterioro cognitivo, alteraciones psiquiátricas. Entonces aquí no nos cuadra. Ahora, este paciente podría tener como algún tipo de ataxia, pero sería muy leve, pero realmente las principales manifestaciones pues ya va a ser la corea. La enfermedad de Parkinson ya vimos que es el temblor, la bradiquinesia, y pues sí,
aunque la enfermedad de Parkinson y la ataxia pues llevan alteraciones en el movimiento, pues son completamente diferentes. En Guillain-Barré nos podríamos confundir por lo que nos dice que está en extremidades inferiores, ¿sí? Sin embargo, recordemos pues que esta neuropatía ya es una neuropatía periférica, va a ser ascendente y usualmente es un cuadro clínico más rápido, ¿listo? No así como tan progresivo que son cuadros clínicos de niños que ya llevan varios años con esta ataxia que va progresando, no, esto es algo más agudo. Bueno. Y por último, pues la enfermedad por priones, que fue la que vimos ahorita, que también aunque es una alteración que puede llevar a ataxia, pues no tiene los otros síntomas ni las otras características musculoesqueléticas que lleva la ataxia. ¿Vale? Muy bien. Listo, ahora vamos con la patología. Ok. Primero vamos a recordar que la frataxina es una proteína que ayuda en el metabolismo del hierro. El hierro y el azufre, cuando están en cantidades grandes, dañan las mitocondrias y generan otra vez eh, que empiece a tener un daño oxidativo la célula. Este daño oxidativo, como ya dijo Marcia hace rato, no solamente va a dañar sistema nervioso central, también va a dañar corazón y en todas partes, por ejemplo, en el sistema neuroendocrino del intestino, todas las partes donde puede haber neuronas, todas van a tener este daño oxidativo. Lo más importante de aquí es que se van a dañar todos los tractos a todo lo largo de la economía, desde arriba, desde el cerebro hasta los pies. Entonces, la parte más preguntada es esto que está aquí, que es el cerebelo y es el núcleo dentado. El núcleo dentado en el cerebelo ayuda a control fino y a aprendizaje. Entonces, los pacientes van a tener dañadas esas dos cosas, el control fino y el aprendizaje. Todo el resto de los tractos de sustancia blanca en la médula se pueden afectar. Por eso, los pacientes que sobreviven después de los 10 años van a tener una calidad de vida muy mala por todo lo que ya dijimos ahorita. Todo se atrofia. Y específicamente se van perdiendo las fibras mielinizadas y todas las neuronas que están, todos los axones de las neuronas de las columnas dorsales y laterales. Entonces, aquí tenemos, permítanme, déjenme mover esta cosa, me estorba, ahí está. Aquí tenemos primero un corte de espina sacra en el A. Yo sé que está en blanco y negro, debería estar en azul porque la mielina la teñimos con azul, pero aún aunque esté en blanco y negro, podemos ver que esta médula tiene algo raro. No está todo del mismo color. Si fuera una médula normal, todo debería verse gris oscuro. Aquí estamos viendo donde tiene daño en las columnas dorsales, ¿sí? Y también en los tractos piramidales. La que sigue la B es una columna torácica. Otra vez, ¿dónde tenemos el daño? Dorsales y dorsolateral. Y aquí empezamos a ver que algo está pasando en los cuernos anteriores también. Estos pacientes, si está muy avanzado, incluso pueden tener daño en los cuernos anteriores de la médula. El C está haciendo algo ya un poquito, bueno, a lo mejor para mí es un poquito más claro, pero está dañando más el núcleo gracil que el cuneado, que el cuneato, que son los que están aquí atrás. Si se fijan, estos están prácticamente desaparecidos y aquí todavía tiene un poquito de color. Ahora, ¿podemos darle la que sigue? Ok. Les puse esta imagen para tratar de que recuerden después y que la tengan guardada. Aquí arriba tenemos médula oblongada y aquí está el puente. Esta imagen de la médula oblongada a mí al principio me dio problemas porque si se fijan trae un montón de cerebelo, incluso trae plexos coroideos. Pero sirve para acordarse que eso es lo que se daña absolutamente todo.
Entonces, aquí estamos viendo donde ya está un poquito más dilatado. No debería estar tan dilatado el cuarto ventrículo. A pesar de que esta es la fosa romboide, que normalmente es grande, vemos que está muy dilatada. Hay un poquito de pérdida de la sustancia blanca, incluso de la sustancia gris. Estos son los pedúnculos cerebelosos, esta es la médula. Entonces, ¿dónde va a tener más daño? Puede tener en oliva y puede tener en fascículos cerebroespinales. Todo lo demás se los puse así como nada más para que se acuerden dónde están. Entonces, aquí tenemos los ganglios de los pares craneales, vago, hipogloso, vestibular, etcétera, pasan por ahí en la médula. El núcleo del RAFE, que es el que produce la serotonina. Estas que están aquí, no sé si se acuerdan del sistema activador reticular ascendente, que es el que nos mantiene despiertos, por ahí pasan. La oliva, otra vez, y los tractos piramidales. Estos se van a dañar en la ataxia de Frederick. En este cerebro, si se fijan mucho, esta oliva está conservada y esta no. No sé si pueden ver que está como un poquito más pequeña. Los tractos piramidales también están un poquito perdidos. Pero lo más importante es que aquí el cerebelo está muy dañado. Ya vemos que está muy pequeñito, muy pequeño el pedúnculo superior. Incluso está asimétrico. Y pues acá abajo en el puente, nada más recordar que aquí tenemos el acueducto. Prácticamente no se ve, ¿sí? Prácticamente no se ve. Em, la raíz del mesencéfalo, otra vez, perdón, otra vez la formación reticular ascendente. Y todo esto que vemos aquí, todas estas rayitas, son los fascículos cerebroespinales. Esos también los puede dañar la ataxia de Frederick. Entonces, otra vez nada más para recordar. ¿Qué es lo principal que me va a dañar? Y la buzzword en el examen, núcleo dentado, dentate nuclei. Si llegan a preguntar más específico, el gracil o el grácil en español. Atrofia de los pedúnculos, perdón, El del centro. ajá. Y va a perder todo en las columnas dorsales y laterales, desde arriba hasta abajo, hasta los piecitos. Todas las neuronas se van a ver afectadas y va a perder la mielina de todos los axones. Por eso son niños que empiezan con algo muy leve, pero terminan teniendo que depender completamente del cuidador hasta su muerte. Y como ya dijimos, por el daño oxidativo mitocondrial, empiezan con las arritmias cardíacas, la hipertrofia ventricular, posteriormente la falla cardíaca y la muerte. Y eso es todo. Súper, muchas gracias, Lidia. Bueno, acá tenemos las referencias de las imágenes que utilizamos y vamos a comenzar con el repaso. Bueno, de todo lo que vimos hoy, ¿listo? Entonces les pido, por favor, que prendan todos sus micrófonos o pueden participar en el chat, como ustedes gusten, pero vamos a hacer preguntas de todo lo que vimos para que se nos quede. Bien, vamos a comenzar. Entonces, ¿cuál es la herencia de enfermedad de Huntington? ¿Autosómica qué? Dominante. Perfecto. ¿Y de ataxia de Friedreich? Recesiva. 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 ¿Cuál es el gen afectado en Huntington? Huntington. 4. Huntington. El Sí, sí, Huntington. Huntington Huntington que nace 4. con HTT. El Friedreich, sí, frataxin. Frataxin que también tiene como efecto. Ahora, ¿en qué cromosoma se ve esta afección? 4. 4. Excelente. ¿Y en Friedreich?
6, no me acuerdo. 9, 9, bueno, entonces Friedrich 9, 9, o sea, niños 9, que ya están pasando casi a la adolescencia, empiezan niñitos. Bueno, ¿cuál es el tipo de mutación en Huntington? ¿O qué trinucleótidos se ven en él? CAG. Ese es el que más nos acordamos, ¿verdad? Y ahora, de Friedrich ataxia, GAA. bueno, ¿y cuál es el efecto de esta mutación? Esta proteína, que era la normal, ¿no? Producción anormal de esta proteína de Huntington. Y en Friedrich, una disminución de la frataxina, que era lo que nos estaba explicando Lidia, ¿no? Justamente se ve muy relacionada al metabolismo de hierro que lleva a un daño oxidativo. ¿Por qué? Porque está disminuida esta frataxina. Aquí Vamos, no sé si les sirva que CAG y GAA, CAG codifica para glutamina y GAA para glutamato. Y estas dos enfermedades, también otra cosa que tienen es que la glutamina es tóxica para las neuronas. Entonces, el Huntington con la proteína mal plegada hace que todas las neuronas sean más vulnerables a un efecto de glutamina y por eso pues, se mueren. Y en Frederick también, con el glutamato, también se pueden morir las neuronas. Y sí le preguntan. Muchas gracias. Entonces, Huntington, glutamina, CAG, y GAA, glutamato. Muy bien, perfecto. Ahora, ¿qué nombre recibe este que estamos señalando aquí? Este es un cerebrito normal. Caudado. El caudado. Perfecto. Esta zonita, La cápsula. perfecto. Internal capsule. Interna. Interna Esta, cápsula. Globo pálido. Putamen. Globo pálido. válida. Y el de afuerita, el más externo, Putamen. Putamen. excelente. ¿No lo tenemos que aprender? Sí, bueno. ¿Y dónde se ve la afección en Huntington disease? ¿En cuál de estas? En el Caudado. caudado. Núcleo causado. ¿Listo? Entonces, por eso es que esta, que aunque también se afecta el putamen, se empieza a atrofiar y ya no la vemos. En las imágenes patológicas ya no la vemos. Y como esta se atrofia, los ventrículos laterales se empiezan a ver más grandes, que fue la imagen en que nos mostró Lidia. Ahora, ¿dónde es producida la dopamina en el cerebro? Sustancia negra. En la sustancia negra. Perfecto. Pars En el compacta. pars compacta de la sustancia negra. Así es, aquí está completito. ¿Y en qué parte de los ganglios basales se encuentra el receptor postsináptico? En el Triato. El triátomo. Y el triátomo está conformado por ¿qué núcleos? estriátomo, ¿no? Ujú. Por D1 y D2, ¿no? No. Por el caudado. D2. Así es, por el putamen y por el caudado. Ajá. Bueno, aquí esta es una pregunta que podemos tener más si leemos rápido. O sea, si nosotros decimos, oh sí, es un Parkinson, sustancia negra, lo relacionamos de forma inmediata, pero no, tenemos que leer qué nos están preguntando. Si nos están preguntando en qué zona se va a producir el neurotransmisor que se encuentra alterado o en qué zona se encuentra el receptor postsináptico. Entonces podemos tener dos tipos de respuesta. No nos vamos a ir de una vez a sustancia negra. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el mecanismo de acción de la carbidopa? ¿Por qué ayuda a la levodopa? Porque no pasa la barrera hematoencefálica y entonces hace que se acumule más L-dopa en la periferia. No, porque inhibe la Inhibe. dopa descarboxilasa. Ah, bueno, también. Inhibe la dopa descarboxilasa. Entonces previene la conversión periférica de levodopa en dopa. ¿Esta en qué pathway lo vemos? ¿En qué pathway lo hemos estudiado? ¿Lo recuerdan? Entonces miren, para que no se nos olvide, aquí tenemos el que siempre nos aprendemos de fenilcetonuria, ¿no? Fenilalanina, que pasa a tirosina, que pasa a dopa, que pasa a dopamina. De levodopa a dopamina, ¿qué necesitamos? La dopa descarboxilasa, esta. Y esta dopa descarboxilasa es la que está inhibida por la carbidopa. ¿Listo? Entonces, entre más detalles veamos, más se nos van quedando. Más partes de la historia veamos, más se nos va a ir quedando. Ahora, si nos dicen un paciente con alucinaciones visuales, demencia y parkinsonismo,
de todo ese Lewy tipo, bodies. ¿en qué pensamos? Perfecto. De Lewy bodies. inmediato, ¿no? ¿Verdad? Parkinsonismo y alucinaciones, Lewy bodies. Ahora, rapid cognitive decline, myoclonus and poor prognosis. Prion disease. Excelente. Brian. Early behavior changes, apathy disinhibition, compulsive behavior. Temporal. Frontotemporal dementia. Frontotemporal. ¿Qué otro nombre recibe la frontotemporal? Sick. La PIC. Ah, Pic. pic. Gait disturbance, incontinence, and enlarged Normal ventricle. pressure hydrocephalus. Excelente. Normal pressure. Stepwise decline, cerebral infarction, deep white matter, changes, Vascular dimension. vascular, ¿sí? La única que puede tener déficit motores o sensoriales. Ahora, memory loss, spatial disorientation, later personality Alzheimer's. changes. Timer. Alzheimer. Muy bien. ¿En qué región se encuentra más frecuentemente envuelta en Alzheimer? En los ventrículos. Temporoparietal. Muy bien, sí, temporo campo. y parietal. Temporo y parietal. La frontotemporal, que es la EPIC frontotemporal. Media temporal porque aquí está el hipocampo. El hipocampo. Bueno, que es lo que nos Cierto. lleva a la memoria, y en lo parietal, que nos lleva a la desorientación y alteraciones en el lenguaje. Y hipocampo también es una muy buena respuesta, ¿eh? Ahora, ya que estamos hablando de Alzheimer, ¿cuál de estas es el hipocampo? El 8. Sí, muy bien. El ochito, ahí arribita del cerebro. Que nos toca ver más imágenes, ¿no? bellas Porque no sabemos cuál poner. Ok, a brain biopsy from a patient with rapidly progressive dementia shows spongiform changes. Gliosis and gray matter. Diagnosis. Kreutzfeldt-Jakob disease. Bronze. Perfecto. Priones, cada que nos digan rápido, espongiosis, rápida progresión, mal pronóstico, espongiosis. Y ya con la historia que nos contó Sandy, ya se nos cama. ¿Cuáles eran las que eran anormales? ¿Las alfa o las betas? Las beta. Las betas, ¿verdad? Que fue después de misfolding. Ahora, a 15 years old girl present with progressive difficulty walking, loss of deep tendons reflex, and high arc foot scoliosis. GAA, diagnosis. Friedreich ataxia. Excelente. Sí, Freire ataxia. Recordando ahorita lo último que nos explicó Lidia, se ven afectadas todas las columnas dorsales y laterales, ¿no? Aquí por varias razones podemos sacar el diagnóstico por la repetición y por esto. IgAA codificaba ¿a qué? ¿A glutamina o a glutamato? Glutamina. Glutamato. 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 Glutamina es Huntington. Es Huntington, así es. Which of the inheritance patterns of Friedreich's ataxia? Autosómica recesiva. Recesivo. Excelente. Autosómica recesiva. ¿Cuál es la neuroimagen in Huntington disease? ¿Qué vamos a esperar encontrar? Necrosis licuefactiva. ¿Cuál es la parte más afectada en Huntington disease? Ventriculomegaly. El caudado. Ventriculomegaly. Caudado. Entonces, hay atrofia del caudado y en alargamiento, aquí está el caudado. Este se va y se alargan los ventrículos laterales por eso mismo. A 75 years old patient present with memory loss, disorientation, MRI shows cortical atrophy. Diagnosis. Alzheimer. Excelente. 60 years old patient showing inappropriate social behavior. Lack of empathy, difficulty planning, diagnosis. Frontotemporal. Temporal dementia. Frontotemporal. Inapropiado behavior, frontotemporal. Patient present with progressive cognitive decline, vivid visual hallucination, Parkinsonismo. Lewy bodies. Perfecto. Patient with Lewy bodies. 70 years old patient present with gait difficulties, urinary incontinence, and mild cognitive decline. Normal pressure hydrocephalus. Normal pressure hydrocephalus. Excelente. Esa es la triada, ¿no? Incontinencia urinaria, alteraciones cognitivas y dificultad para la marcha. 65 years old, rapidly progressive dementia, myoclonus, and ataxia. Brion's disease. Sí. Prion disease, rápidamente progresiva, más ataxia, demencia, myoclonus, prion disease. Congo-rated staining of brain samples from the hippocampus and cerebral arterioles show patchy red deposit that shift the yellow-green under polarized light. Diagnosis. Alzheimer.
Alzheimer, así es. Alzheimer, Congo Red, que ahí nos habla de toda la parte amiloide. Inclusive, si nos dicen que un paciente con Alzheimer tiene hemorragia cerebral, ¿qué dijimos que cuál era la causa? La angiopatía amiloide. Amiloide, recuerda que amiloide siempre hablamos de Congo Red y esto. Entonces, la angiopatía amiloide que usualmente nos da hemorragias intracerebrales, y estas hemorragias intracerebrales son más características que afectan todo el lóbulo, ¿vale? No son así como focales, sino si afectan todo el lóbulo. Ahora, patient with suspect with Friedreich's ataxia, but without frataxin mutation. What is the next step? The next test you need to solicit. La vitamina E. Así es, la vitamina E. Entonces recuerden que nos puede hacer un cuadro clínico muy similar a Friedreich's ataxia, que es raro, ¿sí? Que se presente, pero pues en estas preguntas sí nos va a salir. Ahora, ¿cuál es el neurotransmisor afectado en Alzheimer? Acetilcolina, Colina. Acetilcolina, ¿En Parkinson? dopamina, dopamina, Huntington. GABA, GABA. GABA. Perfecto. ¿Cuál es la proteína acumulada en Alzheimer? tau protein, Sí, puede ser. Amiloid. Beta-amiloide. Beta-amiloide. La tau, como nos explicó Lidia, se puede presentar en Alzheimer y en PIC, en frontotemporal. En Alzheimer, que tiene la formita de fuego, y en PIC, no fuego. No fuego, es la redondita. Ahora, la proteína acumulada en Parkinson. alfa-sinuclein, Sí, alfa-sinucleín. ¿Sí te acuerdan la imagen cómo se veía con unas bolititas adentro, verdad? Que esta también nos la describen en la demencia de Lewy, ¿no? Ahora, ¿y Huntington cuál es la proteína acumulada? Huntington, Sí, esta es la más fácil. Huntington. ¿Cuál es la estructura cerebral afectada en Alzheimer? O sea, la más probable. hipocampo, Hipocampo. Muy bien. En Parkinson, sustancia negra, muy bien. ¿Y Huntington? Núcleo caudado. núcleo caudado, Excelente, súper bien. Bueno, si tenemos en el núcleo caudado la afección, ¿en qué diagnóstico pensamos? Huntington, Muy bien, Huntington. no se nos olvida. Si es la anterior temporal and prefrontal cortices, Sí. Peak disease. muy bien. Pixie disease, frontotemporal demencia. Sustancia negra, pars compacta, Parkinson, perfecto. Ahora al revés. Si el diagnóstico es encefalopatía de Wernicke, ¿cuál es la región cerebral más afectada? Mamilario Badis. mamilario varis. Mamillary Boris, muy bien. Y recuerden buscar imágenes para que lo identifiquen, porque nos presentan el caso de una encefalopatía de Wernicke y nos muestran es una imagen cerebral normal y que nosotros identifiquemos dónde son los Mamillary Boris. Ahora, si la región es temporoparietal, muy bien, Estefanía. Alzheimer disease, ¿sí? Peak, pronto, temporal. Alzheimer más temporoparietal, inicialmente, ¿sí? Si nos ponen así como a diferenciar, porque al final el Alzheimer ya empieza a tener una atrofia global, pero empieza frontotemporal, temporoparietal. A 45 years old man present with involuntary dance-like movements in arms and legs and mood swing and difficulty concentrating. Father died 50 after developing similar symptoms. Huntington disease. Huntington, Cada vez que veamos Dance Like Movement, estamos hablando de Corea. Y Corea es Huntington disease. ¿Qué otra enfermedad también nos puede dar movimientos así coreiformes? de las que mencionamos hoy o cualquiera. No, otra. De las que mencionamos hoy, solo esta produce estos movimientos. Solo produce Corea. Acacia, Fiebre, telangiectasia. ¿Cómo? fiebre, Sí, fiebre reumática. fiebre reumática, Corea de Sydenham, Así es. Entonces, movimientos de Corea, ahí inmediatamente en la cabeza vamos a tener Huntington disease y fiebre reumática. Ahora, ¿cuáles los trinucleótidos repetidos en X, síndrome de X frágil? CGG. CCG, Sí, GG. ¿Listo? Giant gonads o gónadas gigantes y sí, ¿no? Y aquí tenemos el gen involucrado, FM, ¿no? Está escuchando la FM. En myotonic dystrophic
¿Cuáles son los trinucleótidos? CTG. CTG, súper bien. En ataxia de Friedreich, GAG. muy bien. ¿Y en Huntington disease? CAG. CAG, CAG, ¿no? Esa es la que no se nos olvida. Ahora, CAG codifica ¿para qué? ¿Glutamina o glutamato? Glutamina. Glutamina. Ya, Glutamato. glutamato. Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias a todas por unirse hoy a este repaso de hoy. Estas son muchísimas enfermedades. Entonces, vamos a continuar la otra semana con volver a repasar esto y estudiar las que nos hicieron falta. Entonces, les agradecemos a todas por haberse unido. Les enviamos un abrazo, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Bye, cuídense mucho.